Pues sí, así dice, ¿no? Que engrandece el yo y realmente esta declaración es contraria a la palabra de Dios y solamente logra que nos alejemos de Dios, de depender de Él. Y vemos que hasta en los mismos pastores, no sé si conoce usted a Joel Austin, Sí. el de la mega iglesia, Sí, la mega iglesia. sacó un libro que se llama, dice, Tu mejor vida aquí, ahora. Saca lo mejor que hay en ti. O sea que ya la palabra de Dios queda a un lado. Bueno, sí. Y es al contrario, uno debe depender de Dios. Claro. Y hablemos en estos tiempos, muchas religiones sacan sus propios libros. Sí, O sea, se desvían de la palabra de la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender que no tenemos que ser religiones, sino seguidores de Cristo, conforme a la palabra de Dios, no conforme a qué religión, porque muchas religiones han salido, pero han salido torcidas porque el uno no quiere hacer la voluntad del Padre. Amén. No quieren hacer la voluntad de que Cristo nos mandó, es solo a predicar las naciones. Es lo único que nos mandó. No nos mandó a levantar templos. Es que lo que el Señor ya nos habló, el Señor ya nos habló a través de su palabra. Amén. Pero hay muchas personas que sacan su libro, saca lo mejor que hay en ti, eres el campeón, tú puedes, tener una mente positiva, ganadora, y dejamos que no sea el Señor el que nos guíe, porque siempre se dice, si Dios lo permite, que sea la voluntad del Padre. Amén. ¿Dónde quedó esa frase de que sea la voluntad de mi Creador? No, y ahora yo te bendigo. Te bendigo. Ahora yo te bendigo, o sea, no es por Jesucristo, nuestro Señor. O sea, tendría que ser primero Jesús, primero Dios, primero fijarnos lo que dice la palabra de Dios, no a lo que uno le nace decir ahora por la mente. Ahora mucha gente dice que soy el apóstol. Sí, el apóstol Pablo lo decía, yo vengo a hablarles con la sabiduría de Dios, Amén. No con sabiduría humana. Amén. ¿Usted quiere seguir leyendo la otra parte, hermano? Dice la Biblia nos relata. ¿Cuál? De la Biblia, ¿en qué número? La Biblia nos relata de la hoja de la clase. Oh, de la hoja. Sí. ¿Hasta dónde? Sí, el párrafo completo. Ya. La Biblia nos relata que Jesús había estado predicando y sanando a los enfermos y que luego se fue a otra ciudad y había una multitud que le seguía. Pero luego, al caer la noche, Jesús se dio cuenta que la mayoría no había comido. Y en ese entonces no había McDonald's, Burger King, Wendy's, ni mucho menos la comida de dólar. Así que el poder de Jesús se puso de manifiesto nuevamente. No tenían comida, pero un seguidor de Jesús se llegó a él y le dio su comida, que consistía en 5 panes y 2 peces. Jesús milagrosamente multiplicó los panes y los peces y alimentó en aquella ocasión alrededor de 5,000 personas. Y al fin, cuando todos comieron y se saciaron, sobró 12 canastas de pan. Una vez más, los discípulos descubrieron que Jesús tenía el poder para satisfacer todas las necesidades y ellos solamente tenían que creer. Amén. Vemos que dice que la persona que se le acercó a Jesús y ofreció su lonchecito que traía, porque yo creo que era su lonchecito de él, claro, ¿no? sus 5 panes. Porque andaba en el campo. Claro, 5 Andaba él, tal vez era algún que Supongo cuidaba ovejas, no sé, supongo ¿no? que no andaba solo. Pudo haber estado con su esposa. Y la inocencia de él, ¿no? Dijo, mire, lo que tengo son 5 panecillos y 2 pececillos. Pero en cambio uno de los apóstoles dice, pero ni aún así, dice, ni 200 monedas de plata nos daría para darles de comer un pedazo de pan a ellos. O sea, ahí se fue por la fuerza de él mismo. Sí, sí. Pero creyendo, si el Señor hubiera ordenado, siente a los que los voy a dar de comer, sí, humanamente uno no lo pudiera creer. Claro. Y es entendible porque incluso hasta uno nosotros hubiera dudado. Es como una comida que uno hiciera y dijera, esto cómo va a alcanzar para 200 personas. Lo que usted está cocinando y que diga, hermano, vienen 20 personas. Siente los que se va de comer, hermano, igual que le pase, no va a alcanzar.
Pero eso es en mis fuerzas mías, en mi mentalidad humana. Sí. Pero vemos que el poder de Dios es diferente. Algo que nos pasaba a nosotros en el templo, ¿no? Cuando estábamos en la Éxodo, de que cuando nosotros dábamos gratis la comida, había mayor ganancia de dinero, o sea, para el templo, y se satisfacían todos. Amén. Pero cuando dábamos gratis, sin cobrar, la gente mismo ponía lo que podía, Su un voluntad. peso, $2, $3. Ese era el punto, poníamos el costo y decíamos que lo que podían. Y el que no puede, que no dé. Y tal vez hasta la comida abundaba. Sí, por Dios, comían todo y sobraba. Amén. Pero había muchas personas de que vendían el pro templo, lo vendían, y faltaba la comida y no sacaban el dinero que les Se daban un invirtió. fondo para poder invertirlo. O sea, por eso que tenemos que entender de que el que siembra va a cosechar y el Amén. que da, Dios va a bendecir. Sí. Amén. Es que Amén. así es, a veces en nuestras propias fuerzas uno no entiende el gran poder que tiene el Señor. Amén. Y es entendible que uno a veces titubee, que uno no, pues que uno se deje llevar por uno mismo. Hay momentitos de que, o sea, es como cuando usted desayunó bien y cuando no desayuna decae un poquito el cuerpo de uno. Pero cuando nosotros estamos en la palabra de Dios leyendo, viendo videos cristianos o hablando con gente cristiana, que no sea que personas negativas, uno coge ese poder, coge esa fuerza de Dios, porque nosotros sin Dios no vamos a hacer nadie, nunca en la vida. No, yo anoche incluso me pasó a mí, cuando Iván me dijo, yo le dije, dígale a la hermana Claudia que ella va a dar la clase. Dice, no, hermana, dale usted porque ella no quiere. Yo estaba cansado, me sentía cansado, me sentía así como con un desánimo. Pero después comencé a orar, abrí mi Biblia, le dije, Señor, que seas tú. Y buscando entre mis cosas, encontré las hojas de las clases que cogí. Y dije, pues aquí está una bendición, aquí podemos hablar de algo. Amén. Porque la palabra de Dios es infinita, que Y de un versículo usted puede sacar, pero claro, infinidades, porque es una palabra viva. palabra viva y eficaz. Amén. ¿Usted quiere seguir con el siguiente párrafo, hermano? Amén. Es por eso que Jesús los desafiaba constantemente a que confíen en Él, diciéndoles, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Sí. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Juan 7:38. Al que cree todo lo es posible. Marcos 9:23. Y también el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Si las podemos leer todas estas escrituras, hermano. Amén. Yo tengo Juan 11:25, hermana Claudia, usted puede buscar Juan 7:38. Y yo busco. Marcos 9:23. Amén. Yo en lo que ustedes lo buscan puedo leer la de 11:25. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, les preguntó. Claro, el otro. Tiene el otro, hermano. Juan 7:38. A ver. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Marcos 9. Marcos 9:23. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 9:23, ¿no, Ciro? Amén. Jesús les dijo, ¿por qué dices? ¿Piensas ser grande creyendo cuando en realidad su fe aún no ha movido nada? 9:23. Marcos 9:23. ¿Está bien eso?
aún no ha movido nada. Esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Amén. Está el otro Juan 14:12, que dice la palabra: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Por eso es bueno siempre consultarle al Señor. No dejarnos ir por nosotros mismos. A veces nosotros comenzamos tal vez un negocio sin consultarle al Señor, y a veces el negocio nos va mal. Porque creemos que, pero es que yo puedo, yo lo puedo hacer. Por las fuerzas de... Yo puedo porque yo sé de esto, yo conozco de esto. Pero a veces uno no tiene como esa fe de preguntarle al Señor: Señor, ¿tú crees que yo debería abrir este negocio? ¿O tú crees, Padre, que debería yo hacer este viaje? ¿O tú crees, Padre, indícame, dame una señal que si yo puedo hacer tal cosa, sin que yo me guíe por mis sentimientos, por mis emociones? Y eso es el error que cometemos nosotros mismos los cristianos. Hacemos cosas que después nos arrepentimos, pero nos arrepentimos porque no consultamos al Padre. Claro. Si hubiésemos consultado, no estuvieran después en problemas. Sí. Como pasa en muchas personas, cuando llega un problema, ahí empiezan a buscar de Dios. Ahí comienzan a buscar de Dios. Como dice un dicho de que ponen al Señor, lo sacan cuando lo necesitan y después le ponen una percha, como una ropa. Que cuando necesitan ponerse el traje, lo usan y después lo vuelven a poner, o sea, y lo cuelgan. Y uno tiene que tener 24/7, dice, al Señor en nuestro corazón. Sí. Todo el tiempo consultarle a Dios, no solo en cuestiones de negocios o de la vida de En todo lo de que negocios, ¿no? O sea, hablemos a veces hasta para hablar con alguien hay que saber hablar con sabiduría, porque a veces uno le dice algo que le puede ofender o afectar a otra persona. lastimar, sí, y son palabras que uno ya no las puede cambiar porque ya salieron de la boca. Sí. Es como quien dispara una arma de fuego, la bala no la puede detener, ya salió. Ya, sí, murió. Pero las palabras las podemos detener siempre y cuando nosotros pongamos al Padre. Porque dice que la lengua es más poderosa que un arma letal. Sí. Hay que consultar siempre con el Señor. Y pasamos al otro párrafo de la lección. Dice: el apóstol Juan nos dice que Jesús sabía lo que debía de hacer para saciar el hambre de aquella gente. Él sabía que recibiría la contribución del niño y obraría el milagro de la multiplicación. Dios sabía qué hacer cuando Moisés tenía que cruzar el mar Rojo. Él sabía qué hacer cuando Josué tuvo que cruzar el río Jordán. Él sabe qué hacer cuando tienes problemas. Su poder también se encuentra en tu alcance. Jeremías 33:3. Yo lo tengo. ¿Sí lo puede leer, hermano? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Dice que clamemos al Señor. Es lo mismo que le pasó a Jacob cuando lo venía persiguiendo su hermano. Sí. Dice que mandó a un siervo a ver si su hermano ya venía en camino. Sí. Dice: sí viene, pero viene con 400 hombres. Dice que Jacob se espantó. Dice: pero ¿por qué viene con...? Todavía él tiene ese rencor, esa venganza en contra mía. Dicen que él se apartó del grupo y fue a orar. Pero dice que cuando fue a orar, a la par había campamento de ángeles acampando al lado de él. Y lo fue a buscar al Señor en ese lugar secreto, él solo. Él no le dijo a nadie: mira, fulano o hija o hijo, acompáñame a orar. No, dice que él fue a ese lugar secreto y invocó y amó, clamó al Señor. Y no temió, porque dice que a la par estaban acampando un ejército de ángeles. Usted sabe lo que es tener esa cobertura del Señor. Saber que está el enemigo cerca. Sí. Pero si usted está con el Señor, Sí. dice que mandará a sus ángeles a cuidarnos. Amén. Y tanto le oró al Señor que cuando vino el hermano, no pasó nada.
se reunieron, se reencontraron. Sí. Pero entendemos que el propósito de que le devolvió, dice, Sí, que le dio, o sea, podemos ver de que, o sea, Jacob se arrepiente, le devuelve a su hermano, sí. y ya conocía al Señor su corazón. Conoce al Señor. Pero dice que no soltó al Señor hasta que no lo bendijera, Claro. ¿verdad? Dice que luchó por su bendición. Amén. Dice, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y por eso se llama Israel. Jacobo, pero Jacobo en sus instintos humanos, en su yo, él sintió miedo. Pero vemos que cuando él fue y buscó al Señor, Sí. fue todo diferente. Amén. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Amén. En cuestiones de que cuando uno se siente un poco débil, como usted dice, anoche se sintió un poco, Sí, me sentía un poquito como... sí, que no quería predicar hoy, pero Dios tenía palabra para hoy. O sea, cuando entendemos que Dios tiene un propósito. Y algo bonito de que cuando puso los tres el mensaje ese de usted en el grupo, y aunque Dios venga por 2 o 3, vendrá. va a venir. Y el que le busque y el que esté ahí pendiente todo, aunque nos digan locos, aunque nos digan lo que sea, Amén. lo más importante es buscar su palabra. Porque lo que pasa es que ahora cuando ven una iglesia vacía dicen, "Ah, esa iglesia no está en nada. No tiene bendición. No hay avivamiento". Y Sí. ven las mega iglesias, Y piensa que que ahí hay bendición. y Dios está en lo calmado, a veces Dios está en... ¿Quién sabe si en esa iglesia que hay 15, 20, no hay un Pablo, Sí. no hay un Jeremías, Amén. no hay un Isaías? No lo sabemos. No Porque sé de si- verdad tal vez están buscando al Señor. Amén. Es que esos son, las iglesias pequeñas son los que doblan. Porque si rodillas. así fuera, que fueron mega iglesias las que están bendecidas, Noé entonces fue un pastor fracasado. Pues solamente se le salvaron 8, 8, sí. pero no es así. Es lo cuando Dios va a disponer algo. Lo que el Señor ya tenía dispuesto y los que se arrepintieron y Amén. entraron a la barca. Seguimos con el último párrafo. No, hemos leído Mateo 7:7. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Solo hay que pedirle al Señor. Amén. Y eso no quiere decir también que el Señor nos va a dar todo lo que le pedimos. A ver, hay cosas que tal vez el Señor no nos las da porque tal vez no nos da dinero porque cuando tengamos el dinero nos vamos a perder, no vamos a saber qué hacer con esa plata. El Señor dice que no da una carga que uno no pueda soportar. Amén. Amén. Es probable que Jesús haya pronunciado estas palabras en el mismo sentido que las que se leen en 5:43, ¿no? ¿Cuál está leyendo, hermano? Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice, pedid Bueno, déjenme y leer. se os dará. Mateo 7:7. Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Amén. Pedir al Señor. Amén. El Señor sabía el propósito que estaba haciendo cuando también les dio de comer en el Sermón del Monte a esa multitud. Amén. A los 5. Pero vemos que de verdad el que busca al Señor, como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Porque esa misma multitud que estuvo ahí, muchos retrocedieron y se fueron atrás. Fueron por los panes y los peces. Solo fueron por los panes y los peces. Como muchos cuando buscan bendición están llenitas las iglesias, pero ya reciben la bendición, se apartan. Y es que nosotros los cristianos estamos por la fe de escuchar la palabra. Nosotros no tenemos que ver ni sentir, porque si vemos un milagro, sentimos un milagro, al año se nos olvida lo que hizo el Señor. Sí. Mucha gente dice, es que no sentí nada en la alabanza, no me llenó. Que la alabanza no era para Él. Uno tiene que ir con la palabra de Dios. Y seguimos con el último párrafo donde dice,
No se trata de qué hacer para solucionar los problemas. De lo que se trata es de reconocer nuestras limitaciones, nuestras imposibilidades y decir, Señor Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes. No nos crucemos de brazos ni nos deprimamos, solamente confiemos en Él y esperemos en Él y Él hará. El Salmo 37 del 5 al 7. ¿Lo puede leer, hermano? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prosperará en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén. Espera en Jehová, clama a Jehová. Pidámosle sabiduría al Señor, porque por nuestras propias fuerzas, sin Él no somos nada. Hermanos, Cállate ante el Señor y espéralo, no te indignes por el aprovechador. Bajo de tus alas se refugian. ¿Esa es? si usted tiene la Sí, la otra versión. La otra versión. la traducción, la nueva. La antigua, Amén. internacional. Sí, No. la internacional. Esta es una Biblia católica. Sí. Yo Pero lo mismo. Yo lo estoy viendo esto porque el católico dice que es diferente, no es así. Es lo mismo. Es la misma palabra. Ellos lo hacen diferente porque tienen sus libros también igual que los testigos de Jehová, igual de muchas religiones, ¿no?, que existen en el mundo, de que sacan sus propios libros, pero con sus propias fundadores que creen que es así y no es así. Cuando sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y Pablo dijo, claro, no prediquen yo no estoy predicándome, yo estoy predicando a Cristo. Y a este crucificado, dijo. Está claro que nosotros tenemos que predicar a Cristo, no tenemos que predicar, porque yo creo eso y así es, no es así, es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, que hay que creer y hay que llevar conforme a la palabra, no conforme a lo que yo creo. Sí, porque si ya nos llevamos por otro libro, digamos, yo saco un libro, ¿cómo ser el mejor cristiano? Ya eso es otra cosa, ya eso es en mi pensamiento. Sí, en mis fuerzas, dice, se tengo que comprar un carro del año para ser buen cristiano y entonces y todo el mundo empieza a creer en eso, entonces sí, porque donde ya comenzamos a sacar, ya dejamos a esto a un lado, ya no es suficiente, sino que también tenemos que sacar nuestra versión. Sí. No, hermano, vemos que la palabra del Señor es como una espada de dos filos. Amén. Amén, hermano, espero que haya servido de algo esta enseñanza, hermano. Amén, es una palabra muy buena que nos hace reflexionar de que sin Dios no somos nada. Sí, que no... Y hay que confiar y creer en Él. Que no nos guiemos por los instintos carnales que tenemos, porque todavía estamos en este cuerpo, sí, sino guiarnos por lo que el Señor nos dejó, su santa palabra y llevarla a cabo. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Señor Padre, te damos gracias, Señor, una noche más que tú hablaste, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que no están aquí, Señor, y cuida, Señor, de aquellos que están enfermos, Señor, como la hija de Ordalis, Señor, que está enferma, Señor. Padre. Cuídala, Señor, protéjala, Señor, que tú eres el único, Señor, sí, Señor, doctor de excelencia, Señor, y creemos en ti, Señor, creemos en tu poder, Señor, creemos que solo tú, Señor, puedes curarla y sanarla, Señor, y sacarle de eso, Señor, pero es por un propósito que tú tienes, Señor, porque claro dice, Señor, tu palabra, que yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor, y así creemos, Señor, que como Ordalis sirve cada día, Señor, y sigue tu palabra, Señor, así mismo su hija servirá, Señor, a Jehová, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor me los bendiga. Amén. Y a los hermanos que nos siguen por Facebook, los esperamos. Sabemos que el Señor está trabajando en ustedes. Confíen en el Señor. No se aparten de Él y que Dios nos los bendiga infinitamente. Amén y amén.